Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir estudiando como tal. De hecho, esta es la última clase que vamos a estudiar de números reales, pero vamos a tener algo en cuenta. No sé, subamos. La clase anterior, nosotros estuvimos hablando acerca de máximo y mínimos, estuvimos hablando acerca de cota superior e inferior, posteriormente hablamos acerca de qué es un conjunto acotado, y finalmente terminamos hablando del axioma del supremo. Y bueno, y también a partir del axioma del supremo nosotros podemos hacer la deducción del ínfimo, pero eso es un poco es más trivial de lo que parece. Estudiamos su unicidad también y demostramos y de hecho pudimos comprobar que el axioma del supremo como tal era lo que genera la completitud de los números reales. Entonces, mediante esto, uno puede hacer la construcción de los números irracionales. Por ejemplo, si es que uno toma eh, un conjunto A, que son todos los X pertenecientes a los racionales, tal que x es menor o igual o x cuadrado es menor o igual que 2. A partir de esto, surgen también las sucesiones, entonces cada vez nosotros lo podemos acercar un poquito más a esta cifra, ¿ya? Y lo vamos acercando al supremo en este caso, y bueno, en el supremo en este caso nos da la existencia de los números irracionales como tal. Pero no solamente tenemos, bueno, en general es súper común en un curso de cálculo ver solamente este tipo de completitud de los reales, que es por la vía axiomática. Entonces, antes que nada, nosotros vamos a hablar de un concepto que es completitud, porque de momento creo que no se entiende muy bien lo que estamos intentando decir, ¿ya? Entonces, completitud es los reales, ya que en ese conjunto nosotros estamos trabajando. Eh, Completitud de los reales. Entonces, eh, la completitud de los reales, la completitud en los reales afirma que toda recta numérica se rellena sin dejar agujeros. Afirma que toda recta numérica se rellena sin dejar agujeros, entre comillas, u hoyos, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos decir a partir de esto? Nosotros podemos decir que cada número real tiene asignado un punto en la recta. Entonces, por ende, cada real tiene asignado un punto en la recta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo acá? Gráficamente, ¿qué es esto? Entonces, gráficamente, esto lo vamos a vincular con lo que dijimos en el inicio. Entonces, vamos a tomar una recta cualquiera, esa por ejemplo, acá, espacio, acá, y pongamos que esta sea la recta de los reales, o sea que va desde menos infinito hasta infinito positivo, ¿ya? Pongamos que nosotros vamos a tomar este conjunto. Bueno, aquí hay un hoyo como tal, así que vamos a hacer eso. A este le vamos a llamar conjunto U, así que vamos a establecerlo de una manera formal, punto, punto, punto. Y a ese le vamos a poner U comillas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos firmar de acá? Primero que nada, el conjunto U con el conjunto U punto están dejando un espacio vacío dentro de esta recta. Entonces, si nosotros anotamos formalmente esto, podríamos inclusive tomar el ejemplo de que ese punto satisface la ecuación x cuadrado menos 2 es igual a cero. Que esto es lo mismo que decir
X cuadrado es igual a 2. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos decir que U es cualquier número que, y vamos a trabajar con el conjunto que nosotros dejamos como tal, que pertenece a los racionales, tal que X cuadrado es mayor estrictamente que 2. Eh, y vamos a tomar el conjunto U como todos los valores de X que pertenecen tal que X cuadrado sea estrictamente menor que 2. Entonces, en este caso no tenemos ningún problema, ¿ya? Pero esto no está completo. De hecho, este punto justamente genera una ruptura en la recta. Pero como estamos hablando con números racionales, no hay ningún problema. Entonces, a partir de esto, nosotros, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que, independiente que haya una ruptura, el conjunto U comillas, unido con el conjunto U, me daría los números racionales. Pero por otro lado, la intersección entre estos conjuntos me daría el conjunto vacío, porque ese punto técnicamente no existe en los irracionales. Entonces, a partir de aquí, nosotros podríamos decir algo súper interesante. Podríamos decir ya, si nosotros tomamos este conjunto, eh, este o ese, nosotros podríamos afirmar que este punto lo podemos llamar X, ese punto X como tal sería el supremo de este conjunto U, o de otra manera, el ínfimo del conjunto U comillas, ¿ya? Fíjense que ambos tienen esa particularidad de que puede ser el supremo o el ínfimo. Recordemos que el supremo o el ínfimo no necesariamente tenían que estar ahí. El supremo, entre comillas, era la mayor de las... Bueno, el supremo era la menor de las cuotas superiores y el ínfimo era la mayor de las cuotas inferiores. Entonces, si es que nosotros establecemos esto como un supremo, podríamos decir perfectamente que el supremo o el ínfimo sería la raíz de 2, que satisface esa ecuación como tal. Eh, pero, ¿qué los quiere decir esto que es súper interesante? Los quiere decir que esa intersección como tal, o sea, el conjunto de los racionales no es completo, porque si deja agujero en la recta, ¿ya? Y acabamos de tomar, de hecho, acabamos de segmentar esta recta adrede para que me quede ese agujero. Entonces, como ese conjunto de los racionales no es completo, surge el conjunto de los irracionales, que se suele anotar con Q asterisco. O hay gente que le pone I solamente, ¿ya? O K, también he visto que hay algunos actores que le ponen eso. Que lo podríamos definir como el conjunto de los números reales menos el conjunto de los racionales, ¿ya? O sea, básicamente todo lo que deje algún agujero. Y así con eso podemos completar los números reales. Y esto es interesante debido a que los números racionales cumplen con dos axiomas, con el axioma de cuerpo y con el axioma de orden. Entonces podríamos decir que los números racionales son un cuerpo ordenado o un campo ordenado, pero los números reales son un campo ordenado completo, porque el axioma del supremo le da esta completitud. O sea, le da la existencia de estos números como tal. Y así podríamos hacerlo, por ejemplo, con pi, donde podríamos ir tomando cada vez alguna cota más acercada a algún número. Podríamos hacerlo con pi, podríamos hacerlo con Euler, podríamos hacerlo con las raíces de los números primos, etcétera. ¿Ya? Pero como les contaba, esto no es solamente, bueno, si bien esto es una idea, que es básicamente lo que dicen eh, los números irracionales, hay otra cosa que surgen a partir de los axiomas eh, de completitud, o bueno, axiomas de supremo. Surge algo que se llama sucesiones. Entonces, nosotros cada vez para poder acercarnos a esta cifra, tendríamos que tomar valores tal que se vaya acercando, o valores tal que su cuadrado vaya tendiendo a esto. De ahí surgen como tal las sucesiones de Cauchy y podemos terminar de hacer esto, ¿ya?
Pero las sucesiones es un capítulo aparte que nosotros vamos a estar estudiando. Las sucesiones, si bien deberíamos estudiarlo posteriormente a esto, no tiene mucho sentido, ya que en primera instancia no sabemos cómo expresarlas y son un poquito complejas. Así que eh, vamos a dejarlo de acá en mente esta idea. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, fíjense que nosotros estábamos hablando acerca de un conjunto de acotado, un conjunto no de acotado, y nosotros podemos proponer el siguiente teorema. Teorema. Ah, el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente. Inferiormente sí. ¿Y de qué depende? Bueno, de lo que nosotros vayamos tomando. Podríamos tomar el cero como la cota inferior o el uno como la cota inferior, dependiendo de cómo nosotros vamos a definir los números naturales, ¿ya? Así que una pequeña observación ahí. Eh, pero que nosotros afirmemos que el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente no es algo que nosotros podamos decir así por así. Esto como tal lo tenemos que comprobar fijo, porque afirmar esto ya son palabras mayores. No es como, por ejemplo, cuando nosotros podíamos afirmar propiedades a partir de esto. Ay, bueno, y esto también los da la noción de sucesión, ¿ya? Por eso es que yo se lo enseñé también. Eh, y bueno, a partir de esto también surgen los límites, pero eso es otra cosa, ¿ya? Eh, la gracia de esto, por ejemplo, esto nosotros lo pudimos proponer, ¿ya? Son propiedades que a primera instancia podemos comprobar que no son complicados, pero esto que acabamos de decir básicamente es algo que nosotros tenemos que comprobar. Así que, demostración. Entonces, como siempre, nosotros vamos a usar una demostración por reducción o al contrario, al absurdo, como quieran llamarlo, eh, o por contradicción. Entonces, si nosotros estamos afirmando que el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente, vamos a proponer que está acotado, ¿ya? Entonces, suponemos que el conjunto de los naturales está acotado superiormente. Entonces, si está acotado superiormente, nosotros podemos decir que existe un valor m que pertenece a los reales, tal que m es cota superior. Cota superior de este conjunto de los naturales, ¿ya? Entonces, por axioma del supremo, por axioma del supremo, ¿qué nos decía el axioma del supremo? Que alfa es igual al supremo de un conjunto, que en este caso es el conjunto de los números naturales. Entonces, si este es el supremo, nosotros podríamos decir también que alfa es la cota superior. Alfa es cota superior de este conjunto de los números naturales. ¿Y qué significa esto? Significa también que alfa es la menor de las cotas superiores. Entonces, si nosotros, bueno, de los naturales, si es que nosotros decimos esto, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que si tomamos cualquier número de los naturales, o sea, para todo n perteneciente a los naturales, entonces todo número de los naturales estaría acotado por esta cota superior, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos un número posterior, o sea, un número un poquito más grande, también esto estaría acotado. Así, podríamos decir que n más 1 también está acotado por alfa, ¿ya? Pero fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a sumar menos uno a ambos lados, porque esto es una desigualdad, ¿ya? Entonces esto nos va a quedar que n es menor o igual que alfa menos uno. Entonces fijémonos, si es que nos queda esto, nosotros también podemos decir que, decimos que alfa menos uno es cota superior. Si nosotros tenemos esto, y si esto es cota superior,
nosotros podríamos decir que alfa es menor o igual que alfa menos uno. De que alfa menos uno también es una cota superior, pero nosotros confirmamos en este caso que alfa es la menor de las cotas superiores. O sea que alfa menos uno sería una cota superior mayor. Y fíjese a lo que nosotros llegamos, que alfa es menor o igual que alfa menos uno. Y eso no se puede. De hecho, acá nosotros llegamos a la contradicción. Es como que dijéramos que 12 es menor o igual que uno. Eso no se puede. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos contradicción en el enunciado. ¿Ya? Por lo tanto, por contradicción, el conjunto de los números naturales no es acotado superiormente. Ya, esa demostración está muy bonita. Eh, pero básicamente eso es lo que nos quiere decir eh, acerca de esto. Entonces, el axioma del supremo también los puede ayudar, como nosotros dijimos, el axioma del supremo es la consecuencia directa de las cotas superiores y en consecuencia puede haber un máximo, puede. En este caso este conjunto no posee un máximo, es más, ni siquiera posee una cota superior. Y que el conjunto no posee una cota superior, no está mal. De hecho, podrían, bueno, es que estas propiedades se heredan naturalmente, entonces, si los números naturales no están acotados superiormente, también en consecuencia los números reales no van a estar acotados superiormente. ¿Ya? Son propiedades que se heredan como tal al subir de conjuntos. Entonces, en consecuencia, bueno, esto también se le llama por expansión, pero bueno, los números reales no están acotados superiormente. Eso. Entonces, esas son algunas consecuencias que los deja el axioma del supremo, ¿ya? Y que los puede ayudar a hacer unas demostraciones bastante bonitas. Eh, También a partir del axioma del supremo, esto tiene una consecuencia directa en algo que se llama la propiedad arquimediana. Y esto es un teorema, ¿no? De hecho, voy a ponerlo acá. Propiedad arquimediana. Propiedad arquimediana. Entonces, esto es un teorema. Nosotros podemos decir que si tenemos un número que es mayor que cero, e y es un número que pertenece a los reales, entonces existe un número n que pertenece a los naturales, tal que nosotros podemos decir que y es mayor que n por x. ¿Ya? O sea que un número real eh, es mayor que un número natural siempre y cuando se esté multiplicando por ese factor. Pero no lo sé, tenemos que confirmar. Y aquí nosotros estamos diciendo que existe este número. ¿Ya? Eh, ¿Y cómo podemos hacer esto? De nuevo vamos a demostrar. Esta es propiedad arquimediana. Y esto de hecho tiene una reducción. Y ahí creo que eso es un poco más familiar. Entonces, voy a estar viendo eso para que... eh, ya, perfecto. Entonces, si esto existe, vamos a suponer que no se cumple. ¿Ya? Entonces, suponemos que no se cumple. Es decir, nosotros decimos que existe una x mayor que cero y una y que pertenece a los reales, tal que para todo n perteneciente a los naturales, de hecho este era el revés,
Para todo n perteneciente a los naturales, entonces y es mayor que n por x, ¿ya? Entonces, si nosotros partimos de esto, como x es mayor que cero y también n pertenece a los naturales, podríamos afirmar lo siguiente. Y sobre x es mayor que un número natural. O sea, ¿qué podemos decir? Podemos decir que eso, fíjense que lo que los quedó eso. O sea, que eso es mayor que cualquier número natural. ¿Podrá ser eso? O sea, ¿qué significa necesariamente esto? Que los números naturales son menor que esto. Por lo tanto, esto es una cota superior. Por lo tanto, y sobre x es cota superior. Y si esto es cota superior de los números naturales, contradice lo propuesto, ya que el conjunto de los naturales no está acotado superiormente. Y por ende se cumple, ¿ya? Y como llegamos a una contradicción, si dijimos que no se cumple, ahora sí tiene que cumplir, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia de esto? El corolario. Y este es un poquito más icónico, porque de hecho esto como tal nosotros ya lo vimos. Entonces si decimos para todo x perteneciente, o de hecho para todo x mayor que cero, existe un n que pertenece a los naturales, tal que nosotros esto lo podemos reescribir como uno sobre n es menor que x. Y eso nosotros ya lo vimos. Y esto sí puede estar acotado. De hecho, esta cota en general es 1. Cuando hablamos acerca de hecho, este estrictamente mayor. Así que como estrictamente mayor, hay una infinidad de cotas que pueden cumplir esto. em, que va desde excluyendo el uno hacia el infinito positivo. ¿Ya? Em, Ese es el teorema, la propiedad arquimediana. La propiedad arquimediana la menciono porque, si bien ahora no tiene una aplicación directa, posteriormente cuando nosotros estemos viendo diferentes cositas como el teorema del sándwich, como em, límites como tal, sucesiones, series, ahí los va a ser un poquito más recurrente ver esto. Entonces, ante esto, les voy a dejar una tarea moral. ¿Ya? Ya. Entonces, dice, sean A y B subconjunto de los reales, tal que alfa es igual al supremo de A y beta es igual al supremo de B. Si la suma de los conjuntos sería cualquier valor X, o sea, la suma de cada componente es tal que A pertenece a A y B pertenece a B, demuestre que existe el supremo de la suma de los conjuntos y sería alfa más beta. O sea, el supremo de A más el supremo de B. Eh, y sea A un subconjunto de los reales con una variable lambda mayor que cero, con alfa es igual al supremo de A, y sea el conjunto lambda por A es igual a X es igual a lambda por A minúscula, donde A minúscula pertenece al conjunto A, prueba que existe el supremo de lambda por el conjunto A, que sería es igual a lambda por el supremo de A, o sea, alfa. ¿Ya? Son dos pequeños ejercicios que pueden hacer ya a partir del supremo. Eh, ¿Qué más podríamos hacer a partir de esto? Podríamos trabajar con números racionales. Entonces, eh, este es un teorema. Teorema. Si bien nosotros ya lo vimos, hay otra manera de hacerlo. La raíz de 2 es irracional o no pertenece, de hecho esto se puede escribir así, no pertenece a los racionales. Ya. Teorema. Eh, También tenemos que demostrar esto, ¿ya? Como les dije, nosotros ya llegamos a algo a partir de esto mediante los axiomas
los axiomas del supremo, pero también hay más maneras. De hecho, hay formas geométricas también de hacer esto. Se dice que, de hecho, fue Hipato el griego que pagó por esto. Antiguamente en Grecia no se hablaban acerca de números reales y de números naturales. Los números racionales se hablaban acerca de números conmensurables e inconmensurables. Fue Hipato el que descubrió los números inconmensurables, justamente, debido a que en los números conmensurables, básicamente lo que nosotros conocemos como racionales, y sí se podían expresar como una fracción entre dos números, mientras que los inconmensurables, sea raíces de números primos, etcétera, no. A partir de esto se dice que fueron estudiantes de la escuela pitagórica que lo arrojaron al mar. Ya. Entonces, a partir de esto, fíjense que nosotros también vamos a partir por contradicción. Entonces, demostración. Entonces, si nosotros decimos que esto no pertenece a los racionales, vamos a decir que pertenece a los racionales. Entonces, suponemos que la raíz de 2 sí pertenece al conjunto de los números racionales. Entonces, se puede expresar como una fracción irreducible. Entonces, la raíz de 2 se puede expresar como una fracción o una cantidad conmensurable, irreducible. Entonces, nosotros vamos a afirmar que la raíz de 2 sería a sobre b para todo a, b perteneciente a los números naturales primos entre sí. Ya. Entonces, si nosotros afirmamos esto, ¿qué podríamos decir? Si afirmamos que la raíz de 2 sería esta cantidad a, b, lo podemos elevar al cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar 2 es igual a cuadrado sobre b cuadrado. Podríamos multiplicar por b cuadrado. Y esto nos va a quedar 2 por b cuadrado es igual a cuadrado. ¿Ya? Eh, ¿Qué podríamos afirmar con esto? Podríamos afirmar que, primero que nada, a cuadrado es par. Y si a cuadrado es par, entonces a es par. ¿Por qué? Vamos a dar un pequeño indicio acá e introducir algo. Entonces, si nosotros tenemos dos números, P y Q, que pertenecen a los enteros, bueno, en este caso en los naturales tienen la misma propiedad. Además, P y Q son par, entonces P por Q son par. ¿Ya? Esto también nosotros lo podemos extrapolar futuramente a funciones. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos decir que si a cuadrado es par, porque un número al cuadrado es par y 2 es una cantidad par, o sea que tenemos par por par que lo daría par, entonces a es un número par. Esa es la primera afirmación que tenemos. Entonces, también podríamos hacer esto con b. Entonces, si nosotros decimos que si esto es un número par, entonces a podría ser un número 2 por q, perfectamente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? 2 por b cuadrado sería, reemplazamos a que nos quedaría 4q cuadrado. Podemos multiplicar por un medio y esto nos va a quedar que b cuadrado es igual a 2 por q cuadrado. Ya, entonces, lo mismo, un número par, por lo tanto, si b cuadrado es par, entonces b es un número par. Ya. Esto contradice a lo que nosotros propusimos como fracción irreducible, porque de hecho nosotros ahora perfectamente podríamos reemplazar a cuadrado y b cuadrado, entonces esto nos va a quedar lo siguiente. Entonces, como 2 es factor común de a y b,
entonces son reducibles. Entonces esto contradice el enunciado que nosotros propusimos al inicio, que eran irreducibles, contradiciendo el supuesto, o la hipótesis, mejor dicho. Entonces, si esto contradice la hipótesis, nosotros podríamos a partir de esto afirmar que la raíz de 2 no pertenece a los racionales. De hecho, podrían intentar y podrían expresar acá, fíjense. Les va a quedar que 2 es igual a cuadrado, que a cuadrado vale 2b cuadrado, sobre b cuadrado, que sería 2 por q cuadrado. Eso les va a quedar b cuadrado sobre q cuadrado, donde esa cantidad es otra reducción. Básicamente eso es distinto de la cantidad A. O sea que sí se puede reducir. ¿Ya? Em, Esa es otra manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver que los axiomas de supremo sí me dan el principio de completitud. De hecho, se llaman el axioma de completitud como tal, ya que tiene este supuesto integrado dentro de lo que es el axioma del supremo. ¿Ya? Hubo otra persona, que fue Richard Dedekind, que estableció justamente la completitud, pero de otra manera, que es equivalente al axioma del supremo. ¿Ya? No puedo decir que son iguales porque de hecho no lo son, pero sí son equivalentes. Aquí surge algo que se llaman las cortaduras de Dedekind, que son bien interesantes de estudiar. Entonces, las cortaduras de Dedekind, por definición, ¿qué es una cortadura? Nos dice, sea dos conjuntos A, B, eh, subconjuntos de un campo ordenado, que lo vamos a llamar U. Entonces, decimos que la pareja A y B forman una cortadura de campo ordenado U, si solo si A, B no son nulos. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que esto es una cortadura si tenemos que cumple con tres cositas. Primero, si es que nosotros decimos que A pertenece a y a la vez B pertenece al conjunto B, entonces A necesariamente es menor que B. Que lo diga esto significa que ya estamos segmentando una cortadura. La unión de estos como tal sería el conjunto U y la intersección de estos sería el conjunto vacío. O sea que hay un espacio vacío como tal. Y esto se parece mucho a lo que nosotros estudiamos al inicio, cuando dimos este ejemplo. De hecho, si bien nosotros lo hicimos de una manera súper intuitiva con el Supremo, porque ya está un poco más interiorizado, por ahí también van las cortaduras de Dedekind. Entonces, de esta manera, si nosotros decimos que R es una cortadura de campo ordenado, de un campo ordenado U, entonces nosotros podemos decir que R sería A, B. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Que podemos expresar esta cortadura de la siguiente manera. El conjunto A como tal van a ser todos los X que pertenezcan al conjunto eh, phi, tal que X sea menor o igual que este R. O sea, básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que queremos los R desde menos infinito hasta R, incluyéndolos, pero intersectado con el conjunto phi. ¿Ya?
Podríamos afirmar el resto, que sería el contrario. X pertenece al conjunto phi, tal que X es mayor que R, por lo tanto, sería desde R hasta infinito positivo, intersectado con el conjunto U. ¿Ya? Es una cortadura como tal, que de hecho es lo que tenemos arriba. También podríamos afirmar lo contrario. Entonces, de forma análoga, 1. A es igual a X que pertenece a U, tal que X es mayor que R. Entonces voy desde R hasta infinito positivo, intersectado con U. Esto sería B. X pertenece a este conjunto U, tal que X es menor o igual que R. Por lo tanto, esto iría desde menos infinito hasta R, intersectado con este conjunto U. ¿Ya? Eh, Esta sería la definición de una cortadura como tal. Y así lo estableció Dedekind. Eh, entonces, si nosotros tenemos una recta, que sería este campo ordenado, fijémonos que en ningún momento dijimos campo ordenado completo. ¿Ya? Dijimos solamente un campo ordenado, o sea que cumple con un cuerpo y con un orden. Entonces, si nosotros tenemos una recta y podemos trazar una cortadura, o de hecho, es más, podemos tener una recta y trazamos una cortadura, hacemos lo siguiente. Este sería el conjunto A, según esta definición que tenemos acá, y este sería el conjunto B. Eso es lo que nosotros estamos diciendo acerca de cortadura, ¿ya? Ya. Entonces, dicho esto, dicho esto, nosotros podemos decir que esto no ocurre con entonces, esto, o esta propiedad, de hecho, esta propiedad no ocurre con cualquier campo ordenado. Entonces, eh, si nosotros decimos que U va a ser el campo ordenado de los racionales, ya podemos ver por dónde va la cosa. Entonces podríamos afirmar lo siguiente. Uno, este conjunto A va a ser el conjunto X que pertenece a los racionales, tal que X cuadrado sea menor o igual que 2. Esto sería desde menos 2 hasta 2, intersectado con los racionales. 2. B es igual al conjunto X que pertenece a los racionales, tal que X cuadrado es mayor que 2. O sea que esto iría desde 2 hasta el infinito positivo, intersectado con los racionales. Ya. Eh, Les dejo a ustedes como tarea que comprueben que eso es una cortadura. Y de hecho sí lo es. Pero ¿cómo tienen que comprobar que es una cortadura? Simplemente tienen que hacer cumplir eso. Bueno, es bastante obvio que al unir esto, básicamente se van a unir estos conjuntos y me va a quedar desde menos infinito hasta infinito positivo, intersectado con los racionales, que esos serían los racionales. Y por otra parte, me va a quedar desde menos infinito hasta infinito positivo. eh, bueno, y ahí lo intersectan ustedes. Unido con los racionales. Y bueno, acá si ustedes unen con los racionales, va a quedar racional. Si ustedes unen acá, va a pasar algo raro. Ya, pero ahí van a tener que comprobar. Eh, para no hacerla tan larga, podemos pensar como este conjunto A unión B me daría los racionales. Entonces, y bueno, eso me daría los otros conjuntos nulos. Y si se cumple que cada elemento de este conjunto, cada elemento de este conjunto es menor que un elemento de este conjunto, entonces A, B, si es una cortadura en los racionales, ¿ya? Pero esto trae una serie de problemas. Entonces, si nosotros pensamos que este punto eh, es una cortadura ahí, ya vamos a dejarlo ahí de momento, ¿ya? Eh, Hay algo que es súper importante antes de seguir, que esto es una definición. Entonces, eh, antes que esto, vamos a definir abajo. Vamos a dar un.
Entonces, si la recta real la suponemos como continua, continua para cualquier cortadura A, B, entonces existe un punto P que pertenece a los reales, tal que, y vamos a dar nuestra definición. Vamos a partir acá abajo. Existe un punto P que pertenece a los reales, o que, mejor dicho, que pertenece a un campo ordenado, tal que para todo, de hecho, tal que para todo A perteneciente a este conjunto A y para todo B perteneciente a este conjunto B, nosotros podríamos afirmar lo siguiente, que A es menor o igual que P y es menor o igual que B. ¿Ya? Eso como tal se llama completitud del número, completitud de campo ordenado, ¿ya? O principio de completitud por cortaduras de Dedekind, ¿ya? Entonces, ahora sí nosotros podemos retomar lo siguiente, o sea, lo anterior que vimos. Entonces, si esto como tal es una cortadura en los racionales, si pensamos P como raíz de 2, que sería posible punto, nosotros podríamos decir que P es menor que raíz de 2. ¿Ya? Eh, y esto sería menor que todos los elementos de B. ¿Ya? Y hasta el momento, como nosotros definimos esto, está perfecto. ¿Ya? No hay ningún problema. Pero hay elementos de A que rebasan esto. Pero existen elementos de A que rebasan esto. Eh, ¿Cómo esto? Eh, ¿Qué significa de hecho? Significa que nosotros entre P, que podría ser un posible punto, este le voy a poner P gorro, entre P y raíz de 2 existen infinitos racionales. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que contemplar. También algo que es súper lógico es que esto no tiene sentido en los racionales. Entonces, a pesar que este número, la raíz de 2 cumple con la cortadura, es decir, que la raíz de 2 efectivamente nosotros podemos decir que esto sería la cortadura A, B que nosotros propusimos. Si bien esto cumple, esto no pertenece a los racionales. Por lo tanto, P no pertenece a los racionales. Por ende, este conjunto de los racionales no es completo. Y ahí ya tenemos un dilema. ¿Cómo podemos completar este conjunto? De aquí surgió algo bastante interesante. Entonces, nosotros podríamos reorganizar esto. Podríamos decir que A sería este conjunto X que pertenece a los racionales, menor que cero, y también X pertenece a los racionales, con X mayor que cero y X cuadrado menor que 2. B, X pertenece a los racionales, tal que X es mayor o igual que cero, de hecho aquí en este caso igual, y X cuadrado es mayor que 2. Ya. Pero nosotros, ¿qué dijimos? Si bien nosotros teníamos esta definición, cualquier campo ordenado no cumple con la propiedad que deje un hoyo sin cubrir. Entonces, cualquier campo ordenado, que lo podemos llamar, no sé, un campo X, no cumple con la propiedad. Con la propiedad
dejando un, un hoyo entre comillas, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros podemos generar una cortadura para la cual de hecho, vamos a expresarlo. En tal caso, podemos generar una cortadura A, B de este campo ordenado X, para la cual no existe un campo ordenado mayor que A. Entonces, no existe un campo ordenado mayor a y menor o igual a B. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Eh, entonces, gráficamente, ¿cómo nosotros veríamos esto? Nosotros tenemos eso. Tenemos acá el conjunto A. El campo ordenado sería el conjunto. Se lo voy a escribir allá. Y acá tenemos el conjunto B. De hecho, lo estamos excluyendo también. En este caso sería menor necesariamente. Eso es lo que tenemos. Entonces, en cualquier campo ordenado, todo elemento genera una cortadura, ¿ya? Pero no toda cortadura induce un elemento del campo ordenado que cumpla con la propiedad. Y eso es importante. Entonces, en cualquier campo ordenado genera una cortadura A, B. Pero no toda cortadura induce un elemento que cumpla con la propiedad. Pero no cualquier, o de hecho no toda cortadura, vamos a generalizar un poquito más, no toda cortadura induce un elemento, recordemos que elemento era un número, que cumpla con la propiedad. ¿Ya? Esto solo va a ocurrir si es que el campo no genera hoyos. Formalmente, el principio de completitud por cortaduras de Dedekind, entonces, el principio de completitud por cortaduras de Dedekind nos dice lo siguiente. Para toda cortadura A, B de un campo ordenado X, existe un elemento P que pertenece a este campo ordenado, tal que eh, X es menor o igual que P, es menor o igual que Y, para todo X perteneciente a Y perteneciente a P. Eso es lo que lo dice formalmente. Entonces, esa sería la cortadura con la que nosotros vamos a estar jugando. De hecho, formalmente también tendríamos que haberlo expresado así. Ahora sí, mayor o menor o igual a o menor o igual a B. Ahora sí, eso es lo que nosotros hicimos, ¿ya? Eh, eso es lo que nos dicen las cortaduras de Dedekind. Como les digo, son bien interesantes de analizar. Ahora, si es que les cuesta mucho, les sugiero comenzar a analizar todo lo que hemos hecho y sobre todo poder demostrar lo que llegamos anteriormente.
O sea que la raíz de 2 no pertenece a los racionales porque el cuerpo no es completo. O sea, partir de acá y comprobar que si esto es una cortadura de Dedekind, ¿ya? Eso se los puedo dejar como ejercicio también, una tarea, una tarea moral. Y más que nada, eso serían cortaduras de Dedekind. Como les digo, esto es equivalente al axioma del supremo. Quizás el axioma del supremo posee algo más de formalidad, ya que garantiza de inmediato la existencia de los números irracionales, al ser una extensión básicamente, y lo que me genera esto que sería un campo ordenado. También se puede demostrar la equivalencia entre las cortaduras de Dedekind, o sea, el principio de completitud por cortaduras de Dedekind y el axioma del supremo. Estas dos cosas son equivalentes, ¿ya? Así que bueno, eso, nos estamos viendo entonces en la siguiente clase.